Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes en este domingo? Hoy la persona que está con nosotros no es la única, pero es una de las más indicadas para preguntarle ¿por qué? Inauguramos un pequeño ciclo teniendo en vista el bicentenario de la independencia, ¿no es cierto? Y queremos ver un poquito por qué llegamos y cómo llegamos hasta aquí, qué puntos de máxima, que fueron de inflexión, uno diría en el lado positivo, y qué puntos de inflexión en el lado negativo de nuestra historia. Y después, como siempre, eso nos llevará un tiempito, miraremos para adelante nuestro futuro, cómo lo vemos. Y lo vamos a discutir, lo vamos a charlar mejor, con Natalio Botana. Natalio es un prestigioso politólogo, historiador y periodista. Y si a usted le dice algo, Natalio Botana, con respecto a algún diario, sí. A la fundación de un diario, sí, de ahí viene. Además es doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Lovaina. Fue además profesor de la Universidad Complutense y de Oxford. Actualmente es profesor emérito de la Universidad de Itela. Natalio escribió numerosos libros y ganó varios premios, entre ellos 2 Conex de platino. También es colaborador habitual del diario La Nación y forma parte del consejo asesor de la revista Criterio, que es una revista que realmente cada día me gusta más. No es que salga todos los días, pero cada vez me gusta más. Me va a ayudar, me va a acompañar en esta charla Pablo Marmorato, como siempre, y en la dirección técnica, y a ver qué música nos pone, porque también es el que elige la música, Nicolás Reynoso. Hola Natalio, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Graciela, encantado de acompañarlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, más o menos está planteado. ¿Cómo recorrerías vos nuestra historia y nuestra idiosincrasia, si querés, de estos 200 años? Yo no te voy a pedir detalles porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver. Tal vez, Graciela, sería útil fijarnos en este año 2016, porque es un año simbólico por muchos motivos, cercanos y lejanos. Hay 2 momentos en el siglo largo que comenzó en 1816 y culminó en 1916 que conviene señalar con mucha fuerza. El 16 de 1816 es un momento muy especial porque la historia resolvió que esa era la independencia de la Argentina. En rigor de verdad, el 9 de julio de 1816, cuando se escribió esa declaración tan contundente, éramos un conjunto de provincias desgajadas del antiguo virreinato que firmaron una declaración que se llamaba Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Para colmo, había una representación importante en ese Congreso de Tucumán, pero todo el litoral estaba ausente y el país estaba en guerra. Es decir, que 1816 es un momento muy interesante que marca una tradición muy fuerte en la Argentina, que es la tradición de la palabra combinada con la violencia. ¿Vos llamarías a eso
el momento de comenzar el relato? Porque siempre hay una ficción que es un deseo a futuro. Ese relato empezó ahí. El relato empezó ahí a través de la historiografía del siglo XIX, que fue muy importante, con hitos en esa historiografía desde que comenzaron Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, el propio Sarmiento, desde luego en Facundo, Alberdi a partir de 1837, y esa corriente historiográfica culmina un siglo después con las reflexiones de Joaquín B. González y José Ingenieros, por ejemplo. Era un relato sustentado ahí se sobre cabezas que pensaban en serio. Esto es muy importante, Graciela. Los relatos siempre son construidos luego de los hechos. Y lo que necesitaba la Argentina, sobre todo después de 1853-1860, cuando se escribe el artículo primero de la Constitución Nacional, que permanece intacto desde entonces, ¿no? La nación argentina adopta para su gobierno la forma republicana representativa federal. Esa nación tenía que tener un fundamento en sus orígenes. Entonces hay en esa Argentina una búsqueda muy, muy intensa, muy obsesiva, yo diría, en torno a nuestros orígenes. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con un fenómeno colosal que se desencadena precisamente allá por los años 1870, 1880, que es el fenómeno de la inmigración, ¿no? Ese país... Aquello que se llamó la generación de los 80... Eso fue que se llamó la generación del 80 en una simplificación, pero que lanzó dos procesos muy, muy fuertes. En realidad son tres: el proceso demográfico, la apertura de la economía y el gran momento, yo diría, de esa generación, que es poner en marcha uno de los sistemas de educación pública más importantes del mundo, ¿no? En ese momento. Ahora, volviendo a 1816... Vos hablás de la ley 1420. Yo hablo de la ley 1420. Sí, yo hablo de la ley 1420 y no solo de esa ley, de las leyes que vinieron después, sí, de la ley Laínez. Es decir, la gran vocación sarmientina de educar al soberano, que permitió que ese proceso de inmigración colosal integrase una sociedad móvil y una sociedad muy conflictiva, todo, pero a su vez muy intensa. No sé si estarás de acuerdo, pero sobre todo porque hace una educación laica, porque hasta ese momento es como que la educación que se recibía, que era muy elitista, solo estaba ligada a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica. Sin lugar a dudas. Ahora, ahí hay un problema, Graciela, que es el siguiente. La ley 1420 fue una ley dictada para la capital federal y los territorios nacionales. Claro. La educación primaria, en tanto, quedó en manos de las provincias. Y muchas provincias, hasta hoy en día, mantienen en la escuela primaria la educación católica, entre otras la provincia de Salta. De modo tal que efectivamente fue muy, muy impactante, pero impactó muchísimo en el área de la capital federal y en aquellas provincias como Santa Fe, en parte Córdoba y demás, que tomaron esa inspiración, ¿verdad? Claro. En otras provincias, en cambio, esa es una explicación muy interesante de lo que pasó después, creo yo, ese tipo de educación no tuvo la importancia. Hubo una actitud mucho más conservadora. Mucho más conservadora. La idea del laicismo es una idea muy, muy fuerte en el sentido de que es una idea muy integradora y muy igualitaria, ¿no? Muy igualitaria. Hasta que no es creado en el 80, sino mucho después, en tiempos de Irigoyen, el mito del guardapolvo blanco, ¿verdad? Claro. Donde todos son iguales. Pero podríamos volver al 16 para señalar un punto que me parece importante, ¿no, Graciela? 1816. Y que marca de alguna manera el derrotero de lo que después será la Argentina. El Congreso que declara la independencia, yo acabo de escribir un libro que será publicado, espero en estas semanas. ¿Cómo se llama? Repúblicas y monarquías, la encrucijada de la independencia. El Congreso no es convocado para declarar la independencia, no. Es convocado para hacer una constitución. Y ahí hay un problema muy serio, porque efectivamente la independencia del 9 de julio concita una adhesión muy grande, aún en medio de la guerra civil. Y desde luego en medio de la guerra externa. Es lo que querían San Martín y Belgrano, fundamentalmente. Claro. Pero ese Congreso fracasa rotundamente en establecer una constitución donde concurran para legitimarla varias provincias. Entonces, esa ruptura
esa grieta, como se dice ahora, Graciela, esa ruptura, esa grieta entre independencia y Constitución marca el derrotero del siglo XIX, porque durante décadas, la Argentina vive en un estado manifiesto o latente de guerra civil, que en algún momento contiene soluciones despóticas, como puede ser la solución de Rosas en la provincia de Buenos Aires o la de muchos caudillos en el interior. ¿Cuánto tiempo lleva Buenos Aires para integrarse, para aceptar? Buenos Aires, para aceptar la Constitución de 1853 es necesario atravesar un periodo muy intenso que culmina recién con la derrota de Buenos Aires en manos de Urquiza, con la reforma de 1860. Claro, ahí se puede decir que... Es decir, si se ve esta perspectiva con larga duración, son medio siglo de guerras, desde 1810 hasta que provisoriamente la cosa se arregla en 1860, inmediatamente vendrá una guerra externa durísima y muy cruel, que es la guerra del Paraguay. Y recién en 1880, con la federalización de Buenos Aires, puede decirse que el Estado argentino está por vez primera implantado. Natalio, ¿y cuál es la tensión que recorre todo el siglo XIX entre unitarios y federales? Bueno, es parte del problema, pero no es el único problema. El tema de unitarios y federales es la lucha entre dos grandes facciones, una que pretendería centralizar el poder a través de constituciones unitarias y otra que no sabía muy bien qué tipo de constitución establecer. Artigas buscó en 1813 una constitución confederal. Recién en 1853 hay un pacto constitucional donde la Constitución, que hoy todavía nos rige con muchos más derechos, por cierto, instituidos, no vividos, instituidos, que hay una diferencia ahí, vamos a ver esa diferencia. Eso lo vamos a ver después. Recién en ese momento hay una combinación entre lo unitario y lo federal, que es el desideratum de Alberdi y de toda la generación de 1837. En el próximo bloque, porque me están haciendo señas que se terminó esto. ¿Nos pasamos? No, tranquilo. Ven
Usted ya sabe que si quiere comunicarse con nosotros, tienen que escribir a porqueprograma, todo juntito, @gmail.com. Y seguimos con Natalio en la tanda. Pablo le decía... Voló el primer bloque. Pasó volando el primer bloque. ¿Por qué? Por lo interesante, digo. Obviamente es muy didáctica Vos no te la vas forma a de salvar explicar. del por qué. No, somos hijos del porqué. Sobre todo porque Pablo es joven. Gracias. Y si bien ha leído mucho, otra historia oírlo contar con un historiador que ha analizado y ha discutido y ha tenido dudas seguramente y se ha ilustrado más, como hacen todos aquellos que abandonan las certezas en búsqueda de la verdad. Y este es un Natalio, ¿eh? Sobre la plataforma de la duda. Exactamente. Sobre la plataforma de la duda, Graciela, uno de los dramas argentinos es precisamente la negación de la duda. La negación de los claroscuros en la vida y la afirmación dogmática de lo que yo digo es verdad. Bueno, nos habíamos quedado en Buenos Aires al final integrándose y viendo que en la casita de Tucumán se había construido una ficción, un relato que tenía que desenvolverse y se desenvolvía y como vos lo describiste. Sigue contándonos. Lo interesante del caso es que el relato que se construye en el siglo XIX, a diferencia, creo yo, de muchos relatos del siglo XX, son relatos con un esfuerzo de construcción historiográfica muy grande. Aún hoy en día es conmovedor ver el esfuerzo de Mitre para construir una historia sobre base documental, o el esfuerzo de Vicente Fidel López, que es muy interesante, es un historiador que rememora, y repito la palabra, la memoria de su padre. Su padre fue Vicente López y Planes, el autor del himno, y que además fue un partícipe muy importante del Congreso de Tucumán y de la Constitución que rubricó y que fracasó después. Entonces ahí hay sí un esfuerzo muy, muy grande, y ese esfuerzo tiene una característica muy especial. No hay una ideología impuesta. Hay una discusión muy seria, muy sólida, muy intensa, acerca del significado de la independencia. Por ejemplo, la diferencia que puede haber entre la interpretación que ya entrado el siglo XX hace José Ingeniero de la independencia y hace Joaquín B. González de la independencia, son cosas muy distantes. Pero lo que dice Graciela es cierto, ¿no? Sobre un hecho histórico se construyen narraciones, lo que ahora llamamos relatos, lo que yo llamo interpretaciones. Siempre he dicho desde mis primeros libros que la historia es lo que pasó y lo que se dice acerca de lo que pasó. Exacto. Esta es la historia que nos envuelve y que muchas veces, cuando lo que se dice es un homenaje a la simplificación, Claro. el pasado se transforma en el presente en un territorio de combate muy agudo. Un territorio de combate muy agudo. Y como decíamos en el intervalo, Graciela, los gobiernos utilizan todo eso para legitimarse. Claro. ¿No? Para legitimarse, y al legitimarse, bueno, construir una dialéctica entre amigos y enemigos, ¿no? Que es una dialéctica que está en el corazón de la política, pero que hay que manejar con cierta prudencia, porque al fin de cuentas una república, el ideal de una república es el gobierno donde todos estamos incluidos y no una facción. Claro, nosotros llegamos a un paroxismo de esa visión amigo-enemigo, cierto que en circunstancias muy especiales, muy críticas y muy trágicas, o que presagiaban una gran tragedia, de como un corolario, y al enemigo ni justicia. Exactamente. Ni Ni justicia. Ni justicia. Por eso, en un momento en que ya la justicia no era ojo por ojo, diente por diente, sino que había leyes, la civilización había avanzado. La Constitución, la civilización había avanzado. ¿Qué plantea? No te quiero forzar a tomar una época, pero sigamos recorriendo un poquito para ver cómo llegamos hasta acá, porque tenemos tiempo después para mirar cómo queremos avanzar. Muy bien, Graciela. Gracias.
Yo diría que para abrir este segundo capítulo es necesario saltar al otro 16, a 1916. Bueno, esto hay que recordarlo y hay que recordarlo con mucho énfasis. Yo estoy ahora, publicando sobre la independencia, pero habrá que publicar mucho sobre 1916. 1916 es un momento muy importante porque es el nacimiento de la democracia argentina. Claro. La democracia argentina se entiende acotada para la época, no había voto femenino. La que se podía. La que se podía, pero en términos comparados, en términos de lo que pasaba en las democracias en el mundo, pegamos un salto espectacular con la ley Sáenz Peña. Y la llegada de Hipólito Yrigoyen. Que nos trae la elección universal. Que nos trae el sufragio secreto, masculino y obligatorio. Eso en aquella época era toda una revolución. Llamaba sufragio universal. Hoy diríamos, no. Bueno, claro. Pero, ahora, el sentido de este fenómeno es muy interesante, porque se dice actualmente, y yo discuto esas hipótesis, de que hay una correlación entre Irigoyen, Perón. En realidad, lo de Irigoyen es muy interesante porque está por intervenir en la campaña electoral y le preguntan a Irigoyen, allá por 1816, dígame cuál es su programa. Y Irigoyen contesta, mi programa es la Constitución Nacional. Es decir, la idea de Irigoyen era completar ese fenómeno de construcción constitucional que había empezado en 1819, con el hito de 1853-1860, regarlo con la participación popular, Ahora, el drama, y acá comienza el drama del siglo XX. A ver, un minuto. En ese momento, sí, se integra a los derechos, a los derechos elementales, una buena parte de la sociedad, sobre todo aquella que, habiendo sido inmigrantes, se naturaliza. Sin duda. ¿Es el origen de la clase media? No, el origen de la clase media es uno de los orígenes, Graciela, pero la clase media ha tenido un origen muy temprano en la Argentina, debido precisamente a que ya desde 1880 estábamos alentando un programa de educación pública muy intenso, y lo que probó un maestro de mi generación, allá hace de esto, por Dios, hace más de 50 años, Gino Germani. No hablemos de edades. No hablemos de edades. Lo que mostró Gino Germani eran las tasas de movilidad social que tenía la Argentina. De modo tal que ciertamente es la incorporación de sectores medios a la vida política. No hay ninguna duda. Pero el irigoyenismo representa también la incorporación de la sociedad criolla a la vida política. ¿Por qué? El radicalismo... Ese es el milagro de Irigoyen, arma un partido político de la nada, fuera del Estado, en todo el país. Creo que la red ferroviaria, fabulosa para la época, casi 30.000 kilómetros de vías férreas, ayudó muchísimo para que los dirigentes políticos se movieran de un lado a otro. Ahora, que fue incluso revolucionaria y hasta en algún momento con momentos agresivos, ¿no? de enfrentamiento, la formación del radicalismo. Bueno, esa es otra marca argentina, nace en una revolución, nace en el primer alzamiento importante que hay contra la implantación de lo que he llamado en otro libro el orden conservador del roquismo, ¿no? La revolución de 1890, la épica del Parque, Leandro Alem, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo. Ahora bien, el gran problema, que es el comienzo del drama, de 1916, no es en sí mismo 1916, es que es una transición a la democracia, Graciela, que dura muy poco. Eso. Son 14 años. Qué poco nos duró siempre eso. Uno de los dramas argentinos es la fragilidad de la duración. 1916-1930. Y el golpe de Estado de 1930, que tuvo apoyo mediático, es, yo no dudo en señalarlo, un hito en la catástrofe. Porque a partir de 1930, ese golpe de Estado que hace el general Uriburu y que es rubricado por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de 1930... Lo más conservador, ¿no es cierto? Uriburu, sí, claro. A partir de 1930 se abre
en la Argentina una crisis de legitimidad análoga a la violencia de la guerra civil del siglo XIX. Son Volvemos 53 años, hasta 1983, ¿no? Donde la política, que en términos ideales, desde que la inventaron los griegos, debería ser un homenaje a la palabra, a la conversación, al diálogo, en paz, se transforma en un fenómeno armado. La política es la política de las armas y es de la decir, el violencia. poder está en el fusil. Ahí El poder comenzaría esa está en el fusil, la la boca famosa del metáfora, fusil, ¿no? ¿verdad? Cuando le dicen a quien hace la metáfora, mire, hasta cierto punto, porque no puede sentarse en última instancia en los fusiles, ¿no? Pero es cierto lo que dice Graciela. Yo creo que la tragedia de los 70, porque es una tragedia, es una tragedia en mi opinión, la tragedia de los 70 es la radicalización absoluta de esa crisis de legitimidad. Cuando la violencia invade definitivamente el territorio, pero eso ocurre sobre la base de antecedentes históricos. Me acuerdo que allá, no sé, 81, no me acuerdo bien, escribí, cuando hablaban, ¿verdad?, de los chicos que habían entrado en la guerrilla, escribí esto: ¿qué aprendió en la práctica un chico joven que entraba en la guerrilla? Lo único que había visto, porque se lo habían mostrado los militares, era que el poder se tomaba a punta de fusil. Seguimos enseguida.